Hola, amigos, amigas, profesorado, equipos directivos. Hoy vamos a hablar de los centros educativos españoles en el exterior, en el extranjero. Probablemente sea este campo muy desconocido, bastante desconocido en el ámbito docente, por los sistemas de acceso para ser docentes en el extranjero, por los objetivos de estos centros y naturalmente por su ubicación. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación en el canal que se opina poco y solo se da información. Vamos con la presentación. Facilitar un concepto o definición de centro educativo español en el extranjero es sencillo. Son instituciones educativas jurídicamente nuestras, la mayoría, ubicadas fuera de nuestras fronteras, para educar en el sistema educativo español. Por tanto, las comunidades objeto de estos centros son ciudadanos españoles residentes en el extranjero y o alumnado de esos países que quieran incorporarse al sistema educativo español. Naturalmente, la importancia de estos centros, de estas instituciones educativas en el extranjero, entre otras cosas, está en la difusión de nuestra lengua y de nuestra cultura. Según el Ministerio de Educación español, el propósito de estos centros es la continuidad educativa de los alumnos españoles cuando están en el extranjero, la promoción cultural propia de nuestra idiosincrasia como españoles y la integración intercultural de nuestros alumnos con las poblaciones donde se ubican estos centros y las poblaciones extranjeras de esos centros con respecto a nosotros. Porque vuelvo a repetir que pueden estudiar alumnos españoles y alumnos de los países locales en este tipo de centros. ¿Qué papel fundamental juegan estos centros? Como hemos dicho, la difusión y la cultura españolas. Por tanto, estos centros se convierten en auténticas embajadas culturales, promoviendo el idioma español, idioma que hablan más de 450 millones en todo el mundo. Estos centros tienen en general la titularidad jurídica del Estado español, los centros integrados. Puede haber centros conveniados con gestión y financiación mixta y puede haber secciones españolas que son parte de los centros educativos extranjeros de titularidad jurídica extranjera, parte de esos centros ocupados por enseñanzas del sistema educativo español. Secciones españolas dentro de centros de titularidad de otros países, de otras naciones. Las etapas educativas y formativas pues son las que, si hablamos del sistema educativo español, pues la educación infantil, la educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato. Como es natural, esta presentación es posible que la vean, digamos, visitantes o seguidores no nacionales. Bueno, pues ahí desarrollo cuáles son los objetivos de estas etapas, objetivos que ustedes conocen perfectamente y que por tanto no parece razonable volver sobre ello. En los centros educativos españoles en el extranjero, en el exterior, se enseñan las etapas del sistema educativo español. Educación infantil, educación primaria, educación secundaria y bachillerato. No lo pongo ahí, pero también hay un caso de formación profesional, creo que en Marruecos.
Adaptación de los currículos españoles al contexto local. Aunque se desarrolla el sistema educativo español, claro, la importancia cultural local no se puede desatender. Por tanto, los currículos españoles tienen que incluir en esos centros educativos en el exterior aspectos, elementos locales, es decir, de la ciudad donde están ubicados estos centros españoles. La adaptación normativa educativa es evidente porque el contexto local influye, y el respeto a las identidades educativas de las localidades donde están implantados nuestros centros. Cuidado, el respeto de las identidades locales de las ciudades donde están implantados estos centros no implica conculcar derechos fundamentales humanos, derechos humanos. El reconocimiento de las titulaciones se produce sin problema. Total reconocimiento en España. Los estudios en estos centros poseen reconocimiento oficial en España, garantizando su validez académica y profesional. Asimismo, tienen reconocimiento internacional. En muchos países donde operan nuestros centros, también tienen dicho reconocimiento, facilitando la movilidad de los estudiantes. En general, las enseñanzas de estos centros educativos españoles en el exterior tienen pleno reconocimiento internacional. Así como facilitan la movilidad académica y profesional. Criterios de acceso o requisitos de acceso de los alumnos a nuestros centros educativos españoles en el exterior. Criterios académicos, criterio de idioma y dar prioridad a los residentes en esas localidades. Bueno, digamos que vendrían a ser requisitos lógicos. Requisitos académicos pues son de base formativa. El reconocimiento del idioma español pues también tiene importancia, aunque probablemente si estamos en centros bilingües, el conocimiento del idioma español unido probablemente a un segundo idioma, el inglés o el francés. Y lógicamente la prioridad para los alumnos residentes de esas localidades. Como decíamos antes, en la titularidad de estos centros intervienen acuerdos con los países que nos acogen. Estos acuerdos permiten tener centros conveniados, permiten, como decíamos antes, tener secciones españolas en centros de titularidad extranjera y en todo caso favorecen el intercambio cultural y el fortalecimiento bilateral de las relaciones. El Ministerio promueve en estos centros la innovación educativa, el intercambio entre profesionales entre centros educativos y la formación para docentes. Luego hablaremos del acceso, de los sistemas de acceso de los docentes a estos centros. Bien, países con centros educativos españoles en el exterior: Marruecos, 11 centros, incluyendo uno de formación profesional; Francia, 2 centros; Italia, Reino Unido, Portugal, Andorra y Colombia. Hay otra tipología de centros que son, ya lo dijimos antes, de titularidad mixta, gestionado con las instituciones locales. Los centros conveniados, especialmente en Iberoamérica, con contenidos de lengua, historia y geografía españoles. Agrupaciones de lengua y cultura española,
como enseñanzas complementarias y lo que decíamos también, secciones españolas en centros de otros estados. Bien, lo decía, ¿cómo es el acceso del personal docente a esta tipología de centros? Habitualmente es la comisión de servicio. Y podríamos hablar de 3 tipos de convocatorias. Docentes en centros educativos españoles en el exterior. Podríamos hablar de estancias formativas de nuestros docentes en el exterior y podríamos hablar de intercambios de formación. En general, la promoción a estos puestos es mediante concurso de méritos, en el que se tiene en cuenta la experiencia, la condición de funcionario, no siempre, pero la condición de funcionario y evidentemente el conocimiento de idiomas. Hace unos días una compañera inspectora en ejercicio, Laura, me decía: José Luis, he obtenido una plaza como inspectora de educación para la supervisión de centros educativos españoles en el exterior, en el extranjero. Es decir, que la Inspección Educativa Española supervisa esta tipología de centros. Pues bien, esto es lo que hoy les traía para todos ustedes. Centros educativos españoles en el exterior, centros educativos españoles en el extranjero. Igual da decirlo de una manera que de otra. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación, en el canal que se opina poco y solo se da información. Hace tiempo que no se lo digo a ustedes. Suscríbanse a este canal, suscríbanse por favor porque da fuerza al canal. Activen la campana de notificaciones para que estén ustedes actualizados de los últimos contenidos que frecuentemente se suben a dicho canal. Y si son tan amables, pulgar hacia arriba. Los like hacia arriba, los pulgares hacia arriba ayudan mucho. Y como siempre, pues responderé a los comentarios, responderé amablemente, con mucho gusto, a los comentarios que en cada caso hagan ustedes. Me despido ya. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación, en el canal que se opina poco y solo se da información.